Se rió del lavaplatos hasta que lo vio en el escenario esa noche. No era su intención que todos se rieran, pero lo hicieron. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte si te gustan las historias con significado y déjame saber en los comentarios desde dónde las estás viendo. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. El loft estaba lleno de voces. Un suave jazz salía de altavoces ocultos, mezclándose con el tintineo de la cristalería y el suave susurro de las telas de diseño. Isabel Reed estaba de pie cerca de la isla de la cocina, con una copa de vino blanco en la mano, riéndose ligeramente de algo que acababa de decir su amiga Camila. Sus invitados, curadores, coleccionistas, influencers vestidos con sedas fluidas, estaban repartidos por el espacio como piezas curadas en una de sus exposiciones, perfectamente colocados, perfectamente iluminados. Le gustaban los momentos como este. Su mundo parecía limpio, controlado, elegante. En un rincón cerca del fregadero industrial, un joven con una camisa negra de camarero se movía en silencio. Lavaba los platos con una concentración que parecía casi fuera de lugar. Sin prisas, sin molestias, solo tranquilo, concentrado. Su cabello oscuro se rizaba ligeramente en las puntas. Sus antebrazos eran delgados y sus movimientos precisos, pero era invisible hasta que se rompió el vaso. Se le resbaló de las manos uno de los de pie, un suave estruendo, nada dramático, solo lo suficiente para interrumpir el aire. Las conversaciones se detuvieron, todas las cabezas se giraron. Isabel miró hacia el ruido y luego volvió a mirar a sus invitados. Camila esbozó una pequeña sonrisa. Ups. Y antes de que Isabel pudiera detenerse, las palabras salieron de su boca. Bueno, supongo que no todo el mundo está hecho para el cristal. Risas, no crueles, no fuertes, pero se escucharon. El lavaplatos se quedó paralizado por un momento. Luego se agachó para recoger los pedazos. Nadie le ayudó. Por supuesto que no. Isabel apartó la mirada primero. Más tarde, después de que se hubieran marchado los últimos invitados y los camareros hubieran recogido, Isabel se quedó descalza en la cocina. Los platos estaban impecables. Las encimeras brillaban, pero algo no estaba bien. «¿Te pasaste con ese comentario?», dijo Camila, tirando los zapatos al sofá. Isabel se apoyó en la encimera y bebió el último sorbo de vino. «No lo decía en ese sentido». Camila arqueó una ceja. «¿En qué sentido? ¿Reírte de los empleados?» «Oh, vamos. Solo lo digo». Se estiró como un gato. «Antes eras más simpática». Isabel esbozó una media sonrisa. «Antes eran muchas cosas». Afuera la ciudad respiraba. Una sirena en la distancia. El suave traqueteo de un autobús nocturno. Adentro, silencio. «¿Sabes?», dijo Camila, «cuando te conocí pintabas en ese estudio cutre de Bushwick. Llevabas vaqueros de segunda mano y hablabas del alma». Isabel puso los ojos en blanco. «No te pongas nostálgica. Lo digo en serio. Ahora es cachemira, queso caro y lavavajillas burlones». «Fue una broma». Claro, el silencio volvió a instalarse entre ellas. No era frío, solo familiar. Isabel se acercó a la ventana y miró a la calle. Su reflejo la miraba fijamente en el cristal. Cabello liso, vestido elegante, labios rojos. Todo cuidado al detalle. Incluso su voz había cambiado. Más redonda, más lenta, más controlada. No sabía cómo se llamaba el lavaplatos. Ni siquiera lo había mirado a los ojos. Odiaba darse cuenta de eso ahora. «¿Crees que fui cruel?», dijo, sin apartar la mirada de la ventana. Camila se encogió de hombros detrás de ella. «Creo que te estás convirtiendo en el tipo de persona que solías odiar». Eso le dolió más de lo que esperaba. No hablaron mucho después de eso. Camila se marchó con un abrazo indolente y un Uber esperando abajo. Isabel siguió limpiando un poco más,
no porque fuera necesario, sino porque le mantenía las manos ocupadas. Cuando finalmente se sentó en el sofá de terciopelo, con las luces de la ciudad proyectando rayos dorados sobre el suelo, su mente divagó. No en la fiesta, ni en las conversaciones, ni en los cumplidos, ni en los acuerdos que había cerrado esa noche, sino en el rostro tranquilo del hombre que lavaba los platos, en la forma en que se movía, como si ninguno de ellos fuera real, en que nunca levantaba la vista. Se rió del lavaplatos y odió seguir pensando en ello. No esperaba soñar con él. El sueño era confuso como la mayoría de los sueños. Él no estaba lavando los platos. Estaba en un escenario, sin rostro, pero hablando, palabras que ella no podía oír con claridad, aunque le parecían pesadas e importantes. Ella estaba en la primera fila, tratando de atraer su mirada, pero él nunca la miró. Cuando se despertó, todavía era de noche. Eran las 3:17 de Ishinoem. Su apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de la ciudad. Se dio la vuelta e intentó volver a dormirse, pero su rostro, tranquilo, concentrado, indiferente, permanecía en su mente. A la mañana siguiente, Isabel se sirvió un café y se quedó de pie junto a la ventana, mirando la calle. No encendió la música, no abrió el teléfono. La noche anterior seguía presente en ella de una forma extraña. No eran las risas, ni siquiera el vino, ni la conversación sobre arte, ni los cumplidos sobre la decoración de sus paredes. Solo el momento en que se rompió el vaso. Y lo que ella dijo después. No podía explicarlo, ni siquiera a sí misma. Había hecho bromas antes. Dios, ¿cuántas? A camareros, a asistentes, a becarios, siempre eran inofensivas. Formaban parte del espectáculo, del ritmo de estas reuniones. No se esperaba que te fijaras en la gente que estaba detrás. Simplemente estaban ahí, como la iluminación o los aperitivos. Pero había algo en él que la hacía sentir diferente. Parecía que no pertenecía a ese lugar. No porque estuviera fuera del lugar, sino porque estaba sereno, centrado, casi molesto por su calma. En retrospectiva, era su risa la que no encajaba. Aguda, vacía. Suspiró y abrió su portátil. La pantalla se inundó de correos electrónicos, una invitación a una subasta privada, un recordatorio del asistente de la galería, un mensaje ambiguo de un hombre llamado Carter con el que había cenado la semana anterior. Todo perfectamente organizado, todo perfectamente sencillo. Se quedó mirando la pantalla y luego la cerró. Unas horas más tarde, se reunió con Camila en una cafetería de la 7A. Era su lugar habitual: café expreso orgánico, mesas de madera clara, bollos carísimos. Camila ya estaba sentada junto a la ventana, bebiendo algo helado y verde. «Pareces cansada», dijo Camila, sin malicia. Isabel dejó caer su bolso y se sentó frente a ella. «He tenido un sueño extraño». «¿Ah, sí?» «Sobre ese chico». Camila parpadeó. «¿Qué chico?» «El lavaplatos». Camila arqueó las cejas. «¿En serio?» Isabel removió el café. Estaba en un escenario, hablando, pero no podía oír lo que decía. Camila sonrió con aire burlón. Probablemente recitaba un poema épico sobre mujeres ricas que se burlan de los hombres de clase trabajadora. «Lo digo en serio». «Yo también». Isabel bajó la mirada hacia sus manos. «No sé, no puedo dejar de pensar en ello, en lo que dije». La voz de Camila se suavizó, porque no era por el vaso, ni por la broma. «Lo sé». «Lo viste», y Isabel levantó la vista. «Viste a alguien que no esperabas ver. Lo miraste un segundo más de la cuenta, y ahora no puedes dejar de verlo». Se quedaron sentadas en silencio. Afuera, un hombre pasaba por delante de la ventana con un estuche de violín. Lo seguía una mujer de cabello plateado que sonreía a un niño con botas de lluvia de lunares. «Tenía una gran tranquilidad», dijo Isabel. Camila asintió. «Sí,
Algunas personas tienen eso. Es solo que siento que me he perdido algo. Así es, pero la pregunta es, ¿vas a dejarlo pasar o vas a volver a mirar? Isabel no respondió. Jugueteó con el borde de la servilleta, perdida en sus pensamientos. Después del café, caminaron juntas por la manzana. La ciudad era ruidosa, estaba llena de vida y movimiento, pero por primera vez en mucho tiempo, Isabel no tenía prisa por llegar a ningún sitio. Al pasar junto a una farola, vio un cartel pegado en el lateral. Era sencillo, en blanco y negro, con letras mayúsculas. Solo una noche. The Velvet Room, Leo Rising. Se detuvo. Lo miró fijamente. ¿Qué es? Preguntó Camila. Ella señaló. Leo. Camila se inclinó. Leo Rising es un nombre. Isabel habló en voz baja. Tiene que ser él. Camila estudió el cartel y luego miró a Isabel. ¿De verdad piensas ir? Isabel no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, sí, creo que sí. Tomó una foto del folleto con su teléfono, sintiendo algo extraño en el corazón. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Latía como si algo estuviera a punto de cambiar. The Velvet Room no era el tipo de lugar al que solía ir. Estaba escondido entre una casa de empeños tapiada y una panadería dominicana con un neón parpadeante. No había ningún cartel, solo una puerta oxidada y una luz roja en la parte superior. Por un momento, Isabel se preguntó si se había equivocado de dirección, pero entonces vio a la gente, una pequeña fila de personas reunidas de manera informal, vestidas no para llamar la atención, sino para estar cómodas. Sudaderas con capucha negras, chaquetas de cuero, bufandas que parecían hechas a mano. Casi se da la vuelta. Ya podía oír la voz de Camila. ¿Tú? ¿En un club de spoken word? ¿Qué será lo próximo? ¿Un tatuaje? Pero no se marchó. Dentro la sala estaba en penumbra. Las paredes eran de ladrillo, vistas y desconchadas, con velas que parpadeaban en viejas botellas de vino. En la parte trasera había una barra improvisada. La gente se apoyaba unos en otros, murmurando en voz baja. El aire olía a cítricos cálidos y a algo ligeramente metálico, como monedas antiguas y poesía. Isabel encontró un asiento en un rincón de la sala, taburetes bajos de terciopelo, sillas desparejadas. Se colocó el abrigo sobre las rodillas y miró hacia el sencillo escenario. Solo había un micrófono, un taburete y un único foco. Ni siquiera estaba segura de lo que esperaba ver. La presentadora salió la primera, una mujer mayor con gafas de montura metálica y una voz como el humo. Dio la bienvenida a todos y presentó a los artistas. Esta noche tenemos 3 voces, pero una de ellas, amigos, una de ellas es Leo Rising. La sala aplaudió. No era el tipo de aplauso cortés y disperso al que estaba acostumbrada. Era cálido, sincero, como si ya lo conocieran, como si sintieran algo incluso antes de que hablara. El primer poeta tomó el micrófono, una joven con largas trenzas y una voz que se quebró cuando habló de las manos de su madre. Luego, un hombre con tartamudez que la convirtió en parte del ritmo. Cada pausa era deliberada, cada repetición eléctrica. Luego volvió la presentadora. Una pausa, una respiración. Y ahora, Leo Rising. Salió lentamente. Era él, la misma cara, la misma expresión tranquila, pero también diferente. Llevaba una sencilla camisa negra con las mangas remangadas hasta los codos. Su presencia llenó la sala incluso antes de hablar. No era ruidoso, no era dramático, simplemente estaba ahí, como la gravedad, como el silencio que hacía que todo el mundo se inclinara hacia adelante. Ajustó el micrófono, miró al público. Sus ojos recorrieron la sala y durante un segundo, solo un segundo, Isabel creyó que la había visto. Ella se quedó quieta. No se movió, ni pestañeó.
Él comenzó, sin presentación, sin explicación, solo palabras. Se ríen cuando tienes las manos mojadas y se te resbala el vaso. Se ríen porque no saben que antes construías cosas. Las palabras eran firmes, casi silenciosas, pero cada sílaba llegaba a su destino. Se ríen porque creen que las manos solo sirven para ellos, que las manos como las mías solo tienen callos y no historia. Se le cortó la respiración. El aire de la habitación cambió. Pero he agarrado el mástil de una guitarra con más fuerza que la vergüenza que he sentido nunca. He escrito poemas en servilletas, mientras sus risas resonaban en mi espina dorsal. La sala no se movió, la gente no tosía, apenas respiraban. Y esa noche lavé los platos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el silencio es limpio. Y el arte nace primero de la suciedad. El poema terminó como una puerta que se cierra lentamente, sin música, sin señal dramática. Solo él alejándose del micrófono, asintiendo una vez y saliendo del escenario. La sala estalló en aplausos. Isabel no podía aplaudir, ni siquiera podía mantenerse en pie. Se quedó allí sentada, atónita, conmocionada. Sentía el pecho oprimido. No sabía si era vergüenza o admiración, o ambas cosas retorciéndose en su interior. Él había escrito sobre ello, sobre aquella noche, sobre ella, pero no era cruel, no era vengativo, era la verdad, desnuda, limpias. Esperó hasta que se encendieron las luces, hasta que las velas se consumieron, hasta que la sala empezó a vaciarse. Y entonces se marchó, caminando lentamente hacia el aire frío de la noche. Su mundo acababa de resquebrajarse, y ya no estaba segura de quién era dentro de él. No podía dejar de oír su voz. No era fuerte, no exigía nada, pero se instaló en sus huesos como un recuerdo al que no le había dado permiso para quedarse. Esa frase sobre que el silencio es limpio, la repetía en su cabeza como un mantra, como una pregunta. La ciudad bullía a su alrededor mientras caminaba, pero le parecía lejana, distante, amortiguada. Pasó junto a gente que reía fuera de los bares, los faros de los coches barrían los charcos, se oía el zumbido metálico de un tren que pasaba. Todo se difuminaba, ruido de fondo tras el eco de sus palabras. Isabel no recordaba haber pedido el coche. Se encontró en el asiento trasero, mirando por la ventana, con los dedos envueltos alrededor del folleto doblado de ese mismo día. El nombre la miraba en negrita. Leo Rising. No era un lavaplatos, no era un error, no era un personaje secundario, era un poeta. Intentó recordar la última vez que alguien la había emocionado así. Quizás un cuadro que había visto años atrás en Berlín. Quizás un pasaje de una novela olvidada que nunca había terminado. Pero esto era diferente. Esto era sobre ella. Y no solo sobre ella, era sobre la idea de ella, el tipo de persona en la que se había convertido. Y él lo había visto. Cuando llegó a casa, no se quitó el abrigo. Se sentó en el borde del sofá con el mismo vestido de terciopelo que había llevado a innumerables inauguraciones de galerías. Pero ahora parecía un disfraz. Abrió el teléfono. Buscó el nombre, Leo Rising. No apareció gran cosa. Un video borroso en YouTube. Algunas menciones en blogs. Una página web antigua con una foto en blanco y negro de él, sentado con las piernas cruzadas en una azotea, mirando al cielo. No había biografía. Solo una cita. Yo no actúo, confieso. Se quedó mirando esa frase durante un buen rato. Luego hizo clic en el video. El escenario era otro local pequeño, quizás una librería, quizás el salón de alguien. Él estaba de pie delante de una estantería, hablando sobre el peso de los nombres, el sonido del olvido, la diferencia entre ser visto y ser notado. El público aplaudía con las manos en lugar de con los pies. Y allí,
En los comentarios, alguien había escrito: actuó 3 semanas después de dejar su trabajo en las finanzas. Lo dejó todo y empezó de nuevo. Isabel parpadeó. Volvió a leerlo. ¿Finanzas? Volvió a sacar su foto. Amplió la imagen, su mandíbula, la tranquila inteligencia de sus ojos. No le sorprendió, no le impresionó, simplemente estaba ahí. Intentó imaginárselo con un traje. Intentó verlo en la planta 32 de un gigante edificio de cristal, gritando por unos auriculares. Pero no encajaba. Él ya no era así. Se había despojado de todo eso. ¿Y ella qué había hecho? Había añadido, capa tras capa, más pulido, más distanciamiento, más distancia de la persona que solía ser. Años atrás había pintado, no por encargo, no para galerías, simplemente pintaba. Lienzos desordenados, sinceros, llenos de textura y aliento. Dejó de hacerlo cuando la galería empezó a vender sus obras, cuando empezaron a calificarlas de limpias, cuando aprendió a curar incluso su caos. Se levantó de repente y se dirigió al armario. Apartó los abrigos y los zapatos de tacón. Abrió una caja en el estante superior. Pinceles viejos, tubos de acrílico endurecidos, unos cuantos lienzos vacíos todavía envueltos en plástico. Los sacó uno a uno, los llevó a la mesa de la cocina. No sabía lo que estaba haciendo, solo que sus manos temblaban como no lo habían hecho en años. Cuando apretó el primer color sobre la paleta, sintió que algo no iba bien. Luego sintió que estaba bien. No pintó nada bonito. No era limpio, ni ingenioso, ni tenía ningún significado. Era solo movimiento. Capas de color sobre capas de color. Un desastre. Un momento. Pintó hasta que le dolieron las manos. Cuando finalmente dio un paso atrás, con la cara sonrojada y el vestido manchado de pintura, se echó a reír. No era la risa de la fiesta. No era aguda ni fingida. Era más tranquila, real. Y de repente lo entendió. Él no había escrito ese poema para castigarla. Lo había escrito para liberarse a sí mismo. Y, al hacerlo, había sacudido algo en ella que no sabía que estaba atrapado. Bajó la mirada hacia el cuadro. No era arte, pero estaba vivo. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, ella también. No esperaba volver a verlo, pero quería hacerlo. No porque tuviera algo inteligente que decir, no porque esperara que él la perdonara, ni siquiera que la reconociera. No se trataba de arreglar nada. Se trataba de comprender algo que nunca se había molestado en ver antes. Los días después de The Velvet Room fueron diferentes. Su galería seguía funcionando sin problemas. Seguían llegando correos electrónicos. Los clientes seguían enviando elogios envueltos en dinero. Pero todo parecía lejano, como ver una película que ya había visto. Las conversaciones estaban guionizadas. Los cumplidos eran demasiado pulidos. Y no podía dejar de comparar cada interacción insulsa con la noche en que él subió al escenario y encendió la sala con nada más que sus palabras. Camila fue la primera en notar el cambio. «Estás más callada», le dijo durante el almuerzo en su bistró habitual. «Estoy pensando». Eso es peligroso. Isabel no se rió. Camila se inclinó hacia ella. ¿Sigues obsesionada con ese poeta del lavavajillas? Tiene nombre. Claro, Leo Rising. Lo has mencionado unas 12 veces. No puedo explicarlo, dijo Isabel, removiendo su bebida, pero siento como si hubiera visto una versión de mí misma en esa sala que había olvidado que existía. Camila arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que él no estaba fingiendo, no le importaba impresionar, simplemente hablaba. Y todo el mundo lo sentía. Era auténtico. Camila la observó. ¿Y tú no te sientes real? Isabel apartó la mirada. Últimamente no. No necesitaba decir más. Camila lo sabía. Habían crecido juntas, en la escuela de arte, en cenas de ramen en apartamentos diminutos, en sus primeros amores,
y sus primeras desilusiones amorosas. Había visto a Isabel cambiar la pasión pura por el éxito pulido, y nunca había dicho una palabra. Hasta ahora. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Camila con delicadeza. No lo sé, pero quiero volver a verlo. No esperaba encontrarlo, no fácilmente, pero empezó a buscarlo. No de forma obsesiva, solo con intención. Preguntó a algunas personas en The Velvet Room, revisó publicaciones antiguas, siguió enlaces sin salida, sitios web medio rotos, pequeños foros sobre poesía underground. Finalmente, una tarde, encontró un folleto publicado en un tablón de anuncios digital. Era para una noche de poesía callejera. No indicaba el lugar, solo una intersección. Sábado, al atardecer. Anotó la fecha. Cuando llegó el día, se puso unos vaqueros y un jersey, sin tacones, sin maquillaje. Se sentía incómoda y expuesta y extrañamente joven, como si fuera a tener una primera cita con su yo del pasado. Cuando llegó, el evento ya había comenzado. Un pequeño grupo de personas rodeaba a un hombre que leía un cuaderno gastado, con una voz ronca y hermosa. La gente se sentaba en cajas y en los escalones. Alguien repartía sidra en vasos de papel. Todo era tan espontáneo, tan humano. Ella echó un vistazo a su alrededor, y entonces lo vio. Leo, apoyado en una farola, con los brazos cruzados, observaba al lector con atención. Su expresión era indescifrable, tranquilo como siempre. Ella se acercó lentamente. Su corazón latía más fuerte que la música ambiental que sonaba en un altavoz cercano. Él la vio cuando se acercó. Sus ojos se posaron en los de ella. No sonrió, no cambió de expresión, pero la vio. Ella se detuvo a unos metros de distancia. Hola, dijo, con la voz más baja de lo habitual. Él asintió con la cabeza una vez. Hola. Ella se detuvo. Luego, te vi en The Velvet Room. Lo sé. Quería decirte, tragó saliva. Has cambiado algo en mí. Él ni pestañeó. No era mi intención. Lo sé, probablemente por eso funcionó. Se produjo un breve silencio entre ellos. De esos silencios llenos, no incómodos. Ella respiró hondo. Dije algo estúpido, en esa fiesta. No lo decía en serio. Leo apartó la mirada por un momento. Luego volvió a mirarla. Sí lo decías en serio. Por eso fue importante. Ella se sonrojó. Pero, añadió él, con tono tranquilo, que algo signifique algo en un momento dado no significa que sea toda tu historia. Isabel parpadeó. Él se volvió para mirar al poeta que estaba en la acera. Todos estamos editando, todos los días. Ella no sabía qué decir, así que no dijo nada. Se quedaron uno al lado del otro mientras el siguiente artista subía al escenario. Un adolescente con las manos temblorosas y una voz feroz. Leyó un poema sobre el dolor que hizo llorar a 3 personas. Cuando terminó, Leo aplaudió una vez, suavemente. Luego se volvió hacia ella. Tú solías pintar. Ella se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabes? Él se encogió de hombros. Lo llevas contigo, en tu forma de estar. Ella sintió que algo se rompía en su pecho. He vuelto a empezar, dijo en voz baja. La semana pasada. Leo la miró, no a través de ella, ni más allá de ella. A ella. Bien, dijo, y luego se marchó. No como si hubiera terminado. Como si confiara en que ella lo seguiría. No lo hizo. Todavía no. Pero se quedó allí mucho tiempo después de que él desapareciera, mirando el lugar donde había estado. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió perdida. Se sintió encontrada. No lo siguió esa noche, pero lo pensó todos los días después, no con remordimiento, sino con otra cosa. Una especie de pausa, como el silencio justo antes de que empiece una nueva canción. Se fue a casa y no pintó. No inmediatamente. Se quedó sentada, dándole vueltas, a la fría verdad de sus palabras, al calor de su presencia y al extraño consuelo de no deberle nada.
No le había ofrecido perdón, no la había juzgado, le había ofrecido la verdad. Y eso era más difícil de llevar, pero de alguna manera más liberador. Los días siguientes pasaron lentamente. Se presentó en la galería, pero su mente no estaba allí. Las conversaciones habituales sobre curaduría, iluminación y voces emergentes ahora le parecían vacías, como si todos hablaran un idioma que antes tenía sentido para ella, pero que ahora ya no. Canceló una cena con inversores, se saltó la inauguración de una exposición, apagó el teléfono más de una vez y se quedó sentada. A la tercera mañana volvió a abrir su portátil. Esta vez buscó más a fondo. No solo Leo Rising, buscó lo que había antes de él, antes del escenario, antes de los poemas, antes del trabajo en el lavavajillas. Le costó esfuerzo. Él se había asegurado de ello. Pero al final encontró una entrada de blog de hacía 6 años en una cuenta olvidada de Medium, enlazada solo por un nombre de usuario que coincidía con la marca de agua de una foto que había visto de él actuando. La entrada era larga, sin editar. En algunas partes divagaba, pero era preciosa. Él escribía sobre su agotamiento en las finanzas corporativas, sobre mover dinero que no era suyo para gente en la que no creía, sobre despertarse un día y no reconocerse a sí mismo, y luego sobre alejarse de todo eso, sin plan B, sin fondo fiduciario, solo con un billete de autobús y un viejo cuaderno de espiral. Una frase la dejó helada. Resulta que el silencio no es la ausencia de sonido, es el momento en que dejas de mentirte a ti mismo. Se quedó mirándola durante un largo rato. Luego la copió en una nota de su teléfono. Siguió investigando. En un foro de arte local, encontró a alguien que elogiaba a Leo R. como un habitual de una serie de lecturas en una librería del centro. En otro comentario, alguien escribió: trabajó en el restaurante de mi tío durante un tiempo. Era un chico tranquilo, nunca se quejaba, siempre estaba garabateando en la trastienda durante los descansos. Otra pista. Siguió todas y cada una de ellas. No era obsesión, era algo más parecido al anhelo, pero no por él, exactamente, sino por lo que él había encontrado. Una tarde, se detuvo en una pequeña cafetería de Brooklyn después de leer en internet que él solía leer allí. La camarera, una chica con el pelo verde mar, lo confirmó. Sí, Leo venía mucho. Se sentaba en la mesa de la esquina y escribía durante horas. Era un chico muy simpático. Dejaba propina en efectivo y poemas. ¿Poemas?, preguntó Isabel parpadeando. La chica sonrió. Solía dejar pequeñas notas dobladas en la bandeja de los recibos. El personal empezó a guardarlas. Hay un montón pegadas con cinta adhesiva en la nevera, ahí atrás. Isabel se quedó paralizada. ¿Puedo verlas? La chica lo pensó un momento. Luego asintió. Volvió unos minutos más tarde con un puñado de papeles pequeños y arrugados. Servilletas, notas adhesivas, reverso de recibos, líneas de tinta garabateadas con una letra rápida y desordenada. Isabel los leyó lentamente. Algunos días son más eco que voz. Ámate de todos modos. Decían que era callada, yo decía que eran ruidosos. Los dos teníamos razón. Perdona la hora, habla de todos modos. Sintió que una lágrima le resbalaba por la mejilla antes de poder detenerla. ¿Estás bien?, preguntó la niña, ahora un poco indecisa. Isabel asintió. Sí, creo que solo estoy recordando cómo sentir las cosas. Dejó $20 en el bote de las propinas y volvió a la calle. No era como la última vez. Esta tenía estructura, forma. No porque intentara controlarla, sino porque algo dentro de ella estaba finalmente listo para expresarse con claridad. No le importaba que nadie lo viera. Esa era la cuestión. Cuando dio un paso atrás, el lienzo mostraba una figura de pie en un escenario oscuro, con la luz bañando su rostro pero dejando todo lo demás en sombras. No era un retrato, solo una sensación.
Lo tituló Quietud. Poco después, Camila la llamó. «Te has convertido en una artista misteriosa», bromeó. «¿Dónde te has estado escondiendo?» Isabel sonrió al teléfono. «He estado siguiendo poemas». «¿Es eso un código para algo?» «Esta vez no». Colgó y se quedó mirando el cuadro. Luego hizo algo que no había hecho en años. Escribió una carta. No un correo electrónico, ni un mensaje directo. Una carta de verdad, con un bolígrafo. Al principio su letra temblaba, pero luego se fue estabilizando. No sabía si él la vería alguna vez. Pero ahora sabía que no se trataba de que la viera. Se trataba de mostrarse. No estaba segura de que él leyera la carta, pero la dejó allí de todos modos, doblada con cuidado, sin remitente. Solo su nombre y el nombre de la librería que había descubierto que él visitaba a veces. El personal prometió dejarla detrás del mostrador. «A veces viene», dijo el dependiente mayor encogiéndose de hombros. «No puedo prometer que la coja». Ella tampoco lo esperaba. Y sin embargo, 2 noches después, llamó. Estaba en la cama cuando se encendió el teléfono y vio un número desconocido. Estuvo a punto de dejar que saltara el buzón de voz, pero algo le dijo que contestara. «¿Hola?» Su voz era la misma, tranquila, sólida, como una canción que no necesita música de fondo. «Soy Leo», se incorporó. «No pensé que llamarías. Leí tu carta». Una pausa. «Gracias», tragó saliva. No sabía cómo decirlo de otra manera. «Creo que lo dijiste muy bien». No entabló conversación trivial. No le preguntó cómo estaba. El silencio al otro lado de la línea era suave, pero expectante. «Lo que escribí lo dije en serio», añadió ella. «Tu trabajo me ha llegado al alma, en el mejor sentido». «No era mi intención». «Lo sé, por eso funcionó». Otra pausa. Luego él dijo, «¿Puedo enseñarte algo?» Ella parpadeó. «¿Ahora?» «Sí». Ella dudó un instante. Luego dijo, «Envíame la dirección por mensaje». 20 minutos más tarde, se encontraba en otra parte de la ciudad, un barrio al que no había ido en años. Él la recibió en una esquina tranquila, justo debajo de una farola que zumbaba débilmente. No había gente, no había pretensiones. «Hola», dijo ella en voz baja. Él asintió levemente con la cabeza. «Sígueme». Caminaron en silencio, girando por callejones estrechos y pasando por puertas pintadas con grafitis. Finalmente, se detuvo frente a un edificio de acero sin letrero. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había un espacio que parecía en parte garaje y en parte santuario. Vigas a la vista, alfombras viejas, luces de colores que proyectaban un cálido resplandor ámbar sobre el suelo de hormigón. En el centro, un círculo abierto de sillas, sin escenario, sin micrófono, solo espacio. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Es donde empecé a actuar», respondió él. «Antes de los cafés, antes de The Velvet Room». Ella entró lentamente. El aire olía a papel, polvo y cera de velas. Se sentía segura. «La gente viene aquí», continuó él, «pero no para actuar, para decir cosas, cosas reales». Ella lo miró, como una confesión, como una liberación. Se acercó a una silla y se sentó, sin dramatismo, solo en silencio, como si ese fuera su lugar. «Quería que lo vieras». Ella se sentó frente a él. Durante un rato no hablaron, no por incomodidad, sino porque el silencio por fin parecía merecido. «En tu carta decías que habías olvidado cómo sonaba tu voz», dijo él al cabo de un rato. Ella asintió. «¿Ahora la oyes?» «Apenas», susurró ella. «Pero está ahí». Él asintió. «Es suficiente». Ella se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «¿Por qué haces esto, Leo? ¿Por qué actúas? ¿Por qué poemas? ¿Por qué no vuelves a lo que tenías antes?» Él no respondió de inmediato. Luego, simplemente,
Porque cuando tenía éxito, nadie me conocía. Y cuando era invisible, nadie me veía. Esto señaló el espacio a su alrededor. Esto es donde me siento conocido. Ella lo miró fijamente, sin muros, sin armadura, sin actuación. Le asustaba y la conmovía. Dejé de pintar durante años, dijo ella, porque empecé a escuchar a las personas equivocadas, personas que pagaban más por arte que no decía nada. Él sonrió levemente. ¿Y ahora? Estoy empezando de nuevo. Eso es lo único que importa. Ella metió la mano en el bolso y sacó una foto. Pequeña, mate, sin enmarcar. Una foto de su cuadro Stillness. La figura en el escenario. Las sombras. La luz. Pinté esto después de verte actuar, dijo ella. No es perfecto, pero es real. Él la tomó y la sostuvo con cuidado entre ambas manos. Gracias. Se quedaron allí sentados un rato más, no como curador y lavaplatos, no como el que se burlaba y el que le respondía, solo dos personas que se habían despojado de lo que fingían ser. Antes de irse, él le entregó algo, un pequeño trozo de papel doblado. Ella esperó hasta llegar a casa para abrirlo. Dentro había un poema, solo 3 versos. Algunas personas llegan a través del ruido, otras llegan a través del silencio. Tú llegaste cuando dejaste de correr. Esa noche no durmió. Pero, por una vez, no fue porque le faltara algo. Fue porque por fin algo había vuelto. La galería parecía diferente ahora. No porque las paredes hubieran cambiado, ni los cuadros, sino porque ella había cambiado. Empezó poco a poco. Sacó algunas piezas de la próxima exposición que le parecían vacías, obras técnicamente impresionantes, pero emocionalmente vacías. En su lugar, se puso en contacto con artistas menos conocidos, pintores con garra, poetas que hacían collages, un escultor que utilizaba muebles rotos de desahucios. No pidió permiso a nadie. Camila fue la primera en darse cuenta. «Has colgado un lienzo hecho de cartón», dijo con los ojos muy abiertos mientras recorrían la sala. «Es crudo», respondió Isabel. «Está sangrando». «Exacto». Camila la miró fijamente durante un largo rato. «Has cambiado». Isabel no se inmutó. «Eso espero». Seguía vistiendo chaquetas a medida y bebiendo café solo, pero había algo más relajado en su forma de andar. Sus palabras eran más lentas, pero más profundas. Dejó de fingir que lo sabía todo, y cuando no sentía algo, no lo fingía. Los clientes también lo notaron. Algunos se sintieron confundidos. Unos pocos cancelaron acuerdos. Uno la llamó idealista, como si fuera un insulto. Ella no los persiguió. En los momentos de tranquilidad pintaba, no para exhibirse, no para obtener aprobación. Pintaba en su cocina, en el pasillo, a veces en silencio, a veces con la voz de Leo sonando suavemente en grabaciones que había encontrado en internet. Una frase se le quedaba grabada durante días. Luego le seguía el color. No se veían a menudo, pero hablaban, llamadas breves, saludos tranquilos, a veces sin palabras, solo una foto enviada, una pincelada, un poema en una servilleta doblada. A ella le gustaba así, sin presión, sin expectativas que cumplir. Solo dos personas que se observaban mutuamente. Una tarde, una joven entró en la galería. Tenía pintura en las mangas y llevaba un portafolio sujeto con una cuerda. Parecía perdida y esperanzada al mismo tiempo. Isabel le dio la bienvenida, sin cita previa, sin presentaciones. Solo una puerta abierta. La artista extendió sus bocetos, desordenados y emotivos, imágenes de casas que parecían cuerpos, árboles que crecían de bocas abiertas. Isabel los estudió uno por uno, no como una marchante, no como una crítica, como alguien que una vez había olvidado cómo ser sincera y había encontrado el camino de vuelta. ¿De dónde son?, preguntó en voz baja. Mi madre se marchó, no podía hablar de ello,
así que lo dibujé. Isabel asintió. Estás dentro. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas. Ni siquiera me conoces. No hace falta, dijo Isabel. Lo siento, es suficiente. Esa noche, en lugar de coger el coche, volvió a casa andando. Con los tacones en la mano, sus pies descalzos golpeaban el pavimento como un latido. Pasó junto a un mural que no estaba allí hacía un mes. Salpicaduras de rojo y dorado. Una silueta con los brazos abiertos hacia un cielo hecho de periódicos. Se detuvo y se quedó mirándolo, conmovida por algo que no sabía nombrar. Una voz detrás de ella dijo, «Me preguntaba si lo encontrarías». Se dio la vuelta. Leo estaba punible. Mao estaba a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos del abrigo y una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. «¿Lo has hecho tú?», preguntó ella. Él asintió. «No solo escribo». Ella volvió a mirar el mural y luego a él. «Es precioso». «Está inacabado», dijo él, «pero quizá esa sea la idea». Se quedaron allí, bajo el resplandor anaranjado de una farola, sin tocarse, sin hablar demasiado. Él la miró con ternura. «Pareces abierta». «Lo estoy intentando». «Se nota». Ella asintió con la cabeza y se acercó. No para acortar la distancia, sino para reconocer que ya se había acortado. No necesitaron decir nada más esa noche. Algunas conexiones no se construyen con grandes gestos. Se construyen con un silencio que no necesita ser llenado. Más tarde, de vuelta en su apartamento, Isabel se paró frente a un lienzo en blanco. Mojó el pincel en azul, luego en óxido, luego en negro. No tenía ningún plan, simplemente pintaba. Cada pincelada era una palabra que no pronunciaba en voz alta. Cada color era una capa que había desprendido. No era perfecto, no estaba terminado, pero era verdadero. Y por primera vez en años, no le importaba quién lo viera. Solo le importaba que ella por fin lo había hecho. La noche de la exposición, la galería estaba llena. No estaba abarrotada como solían estarlo sus antiguas inauguraciones, con champán, charlas triviales y gente fingiendo saber más de lo que sabía. Esto era diferente. La energía se sentía real, cargada de algo sincero. La gente entraba lentamente, se quedaba más tiempo, recorría el espacio en silencio, como si las propias obras susurraran. Isabel se quedó cerca de la puerta, con el corazón latiendo con un ritmo tranquilo y constante. Sin tacones, sin ostentación, solo un vestido negro de lino y pintura aún bajo las uñas. No intentó dominar la sala. No lo necesitaba. Ahora eran las paredes las que hablaban por ella. Se exhibían obras de artistas que nunca habían expuesto antes, pinturas sobre madera, bocetos al carboncillo sobre papel arrugado, una escultura hecha con espejos rotos. Cada una contaba historias no solo de belleza, sino también de supervivencia, de rabia, de dulzura, de empezar de nuevo. En el centro de la sala, bajo una única luz, estaba su obra. Luz de escenario, un lienzo grande, sin marco, sin complejos. Una figura solitaria se erigía bajo un suave resplandor dorado, con el rostro apenas visible. A su alrededor, la oscuridad, no siniestra, sino tranquila, profunda, protectora, un tipo de silencio que había que ganarse. La gente se detenía ante esa obra más que ante las demás. Camila se acercó a ella con una copa de vino en la mano. «Te he visto colgar cuadros antes», dijo, «pero nunca te había visto colgarte a ti misma». Isabel sonrió. «Es la única forma que conozco de mostrarme ahora». Camila le dio un codazo. «Hay una poeta escondida en ti». Isabel negó con la cabeza. «No, solo he dejado de esconderme de mí misma». Al otro lado de la sala, lo vio. Leo. Estaba apoyado contra la pared, mirándola, sin posesividad, sin admiración, simplemente
Allí, como siempre, presente, con los pies en la tierra. Sus miradas se cruzaron. Eso fue todo. El presentador de la velada se acercó al fondo de la sala. En el centro había una pequeña caja de madera. No había escenario, solo espacio. Las luces se atenuaron un poco. Tenemos una última voz para esta noche, dijo el presentador. Y luego, simplemente, Leo Rising. Aún no hubo aplausos, solo silencio. Él dio un paso adelante, con sus botas sonando suavemente sobre el suelo de madera. No miró a su alrededor. Bajó la vista y luego levantó lentamente la cabeza y comenzó. Algunas personas entran en una habitación para ser vistas, otras entran para desaparecer. Pero las que importan son las que vuelven para decir la verdad. La sala contuvo el aliento. Solía pensar que el silencio era seguridad, que si me quedaba lo suficientemente callado, podría volverme lo suficientemente invisible como para no salir herido. Pasó un instante, pero el silencio puede pudrir, puede endurecer tu boca en una disculpa. Antes incluso de hablar, Isabel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ella se rió de mí una vez. Una risa rápida, descuidada, el tipo de risa que se practica, de las que se hacen para recordar a alguien cuál es su lugar. El público no se volvió hacia ella, pero Isabel lo sintió de todos modos. No se encogió, se enderezó. Pero aquí está la verdad que ella nunca supo. Ese momento construyó algo en mí. No fue ira, ni amargura, solo fuego. Entonces él levantó la vista, no hacia el público, a ella. Porque a veces hace falta que te ignoren para recordar quién eres, y a veces hace falta que se rían de ti para volver a encontrar tu voz. Silencio. Entonces, la sala estalló, pero no con aplausos, todavía no, sino con emoción. Algunos se secaron las lágrimas, otros susurraron «wow», como si fuera una plegaria. Leo dio un paso atrás, asintió una vez y se marchó. Ella no lo detuvo, no de inmediato. Él sabía que ella vendría. Después del espectáculo, mientras la multitud se dispersaba, ella lo encontró cerca de la salida trasera, de pie bajo una luz parpadeante. Eso fue, comenzó a decir, pero luego negó con la cabeza. Ya sabes lo que fue. Él no sonrió, pero algo se suavizó en su rostro. No estaba escribiendo sobre ti, dijo. Estaba escribiendo desde ti. Ella se acercó. Lo sé. Se quedaron en silencio. Luego ella metió la mano en el bolsillo y le entregó algo. Una tarjeta doblada. Dentro, una foto de Stage Light y una frase escrita a mano debajo. Gracias por ver lo que tanto intenté ocultar. Él lo leyó una vez, luego otra vez. Ya no te escondes. No, dijo ella en voz baja. Ya no. Entonces él la miró de verdad, no con lástima, no con orgullo, con presencia. Y ella se dio cuenta de algo en ese momento. Nunca se había tratado de la redención, ni del romance, ni de deshacer un momento de descuido. Se trataba de volver a ser ella misma, de aprender a estar bajo la luz, no para llamar la atención, sino para mostrar la verdad. Caminó con él hacia la noche, sin cogerse de la mano, sin besos, solo pasos uno al lado del otro. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como un personaje de la historia de otra persona. Se sintió como la autora. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.